El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por Watchman Nee. Si los hijos de Dios no saben lo que significa la casa de Dios, no podrán tener comunión con los demás hijos de Dios. Una persona que no pueda honrar y respetar a los hermanos, ni reconocer la posición de ellos, no ha comprendido lo que es la casa de Dios. Si nuestra vida natural ha sido quebrantada y si sabemos lo que significa la vida del cuerpo, aprenderemos a estimar a los demás hermanos, a percibir la vida y a recibir ayuda en las reuniones. En muchas ocasiones recibimos ayuda y tocamos la vida en las reuniones. Sin embargo, cuando salimos de la reunión, es posible que otro hermano se acerque y nos diga que la reunión estuvo terrible. En realidad, lo terrible no fue la reunión sino el hermano, no asumió su posición en la casa de Dios y, como resultado, no pudo tener comunión con los demás ni pudo recibir el suministro de vida de parte de ellos. Si su carne es quebrantada, verá el cuerpo de Cristo y espontáneamente tendrá comunión con los demás. Descubrirá que aún el hermano o la hermana más débil puede proporcionarle ayuda. Estas son las características de Canaán. De todas las experiencias de Abraham, Dios le asignó solo estos 3 lugares para que edificara allí altares. Esto significa que la aceptación, la aprobación, la esperanza y el rostro de Dios están sobre estos 3 lugares. Abraham es probado. Después de la llegada de Abraham a Canaán, la Biblia nos dice que él fue probado 3 veces con respecto a la tierra de Canaán. Examinemos estas 3 pruebas una por una. La primera prueba, el hambre. Poco después que Abraham llegó a Betel, tuvo su primer fracaso. Esto era obra de Dios, y por medio de ella le mostraba que su llamado procedía de la misericordia de Dios y no de su propia bondad. Abraham no era bueno de nacimiento, fracasó igual que todos los demás. Génesis 12:9 dice, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, el sur. Este fue su fracaso, había sido traído a la casa de Dios, pero no permaneció ahí por mucho tiempo, pues se fue alejando gradualmente hacia el sur. Aunque no se mudó de inmediato a Egipto, viajó al oriente, a la frontera con Egipto. Cuando se mudó al sur, fue asediado por el hambre. El versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham había llegado hasta la frontera con Egipto, de donde le sería muy fácil descender a Egipto. Después de llegar a Egipto, comenzó a mentir y fue reprendido por Faraón. Ahí fue avergonzado en extremo y de ahí volvió a Canaán. Esta fue su primera prueba. ¿Cómo comenzó esta prueba? Dios apareció a Abraham en Siquem y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Dios tenía la intención de darle la tierra de Canaán. ¿La quería Abraham? Él no era un hombre fuerte. Aunque Dios le prometió darle esta tierra, Abraham no se mantuvo firme en su posición. ¿Qué hizo? Siguió su camino hacia el sur, hasta que llegó a Egipto. Esta fue la causa de la primera prueba. Esta puso a prueba a Abraham para ver si en verdad quería tomar posesión de esta tierra. Abraham no vio lo preciosa que era la tierra. A fin de establecer a Abraham en la tierra, Dios tuvo que probarlo. Después de fracasar en Egipto, Abraham aprendió una lección, se dio cuenta de la importancia de Canaán y supo que había cometido un error al mentir y engañar. Fue una vergüenza para el pueblo de Dios ser reprendido por los egipcios. ¿Qué hizo entonces? Génesis 13:1-3 dice, subió, pues, Abraham de Egipto hacia él. Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Él volvió a su antigua posición. Ahora Abraham valoraba la tierra, ya que en ella no tenía necesidad de mentir, ni tenía que sufrir el oprobio de los egipcios.
En esta tierra él podía glorificar a Dios. La segunda prueba, Lot escoge su tierra. Después de regresar a Canaán, Abraham se enfrentó a la segunda prueba. La primera prueba tenía como fin poner en evidencia cuánto apreciaba Abraham la tierra. Después de aprender su lección con la derrota que sufrió en Egipto, comprendió que Canaán era el único lugar de valor y regresó. Después de regresar, le sería fácil usar sus manos carnales para asirse a Canaán. Por eso, fue necesaria una segunda prueba. Génesis 13:5-7 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Dios le mostró a Abraham que aunque había obedecido parte del mandato que Dios le había dado en cuanto a salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, todavía no había obedecido la parte restante, no se había separado de Lot. Por tanto, Dios necesitaba disciplinarlo por medio de éste. Leemos en los versículos 8 y 9, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de mí? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham se dio cuenta finalmente de que el llamamiento de Dios era solo para él y no para Lot. Hermanos, debemos comprender que los que han sido llamados a ser ministros no pueden llevar consigo a los que Dios no ha llamado. Abraham vio que Dios lo había llamado para ser ministro, y le dijo a Lot, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham no se aferró a la tierra con sus manos carnales, estuvo dispuesto a dejar que Lot escogiera. Por una parte, Abraham tenía que cumplir el llamamiento de Dios, por otra, Dios tenía que enseñarle la lección de que no había necesidad de usar métodos carnales para asirse a la tierra prometida de Canaán. Debemos aprender bien esta lección. Dios le dio la tierra a Abraham, pero esto no significaba que debía aferrarse a ella de manera carnal. Necesitamos aprender la lección de confiar en que Dios preservará aquello que nos ha prometido. No hay necesidad de procurar preservarlo usando medios carnales o nuestras propias energías. Esta fue la segunda prueba de Abraham. Al final, él venció y pudo decirle a Lot, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham no intentó conservar nada por su propio esfuerzo. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que estaba bien regada por todas partes. Esto era antes que Jehová destruyera a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:10-13. Lot escogió los mejores terrenos, y Abraham permaneció en Canaán. Los que conocen a Dios no defienden sus intereses. Si verdaderamente conocemos a Dios, no necesitamos velar por nosotros mismos. Si Dios nos ha dado a Canaán, no es necesario aferrarnos a ella con nuestras manos carnales. Debemos aprender a creer en Dios, confiar en Él y llevar la cruz. A pesar de que al poner la fe en Dios Abraham terminó en un terreno irregular y montañoso, no obstante, permaneció en la tierra de Canaán. Lot escogió la llanura, pero terminó en Sodoma. Aquí vemos que Abraham había avanzado. Desde entonces, comenzó a brillar.
Leemos en los versículos del 14 al 17, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Una vez más Dios establece a Abraham en la tierra. Desde el punto de vista humano, da la impresión de que Lot había tomado posesión de una porción de la tierra. Pero Dios vino a Abraham y le habló. No era necesario que Abraham estirara sus manos tratando de hacer algo. El Señor le había dado la tierra de Canaán, y por ende, no tenía que tratar de preservarla usando métodos carnales. Nuestra reivindicación viene de poner nuestra confianza en Dios, y no de aferrarnos a algo valiéndonos de medios carnales. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre de nuestras propias manos y de nuestros métodos. El versículo 18 dice, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Al pasar la segunda prueba, Abraham progresó en su experiencia. Luego se movió a Hebrón. Debemos comprender que Dios desea que obtengamos una victoria completa. Es posible que mientras Lot escogía la llanura del Jordán, Abraham vencía exteriormente, pero no interiormente. Quizás por fuera Abraham haya dicho, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero interiormente puede ser que esperara que Lot obrara según su conciencia y no fuera tan sagaz como para tomar la mejor porción. Sin embargo, Dios lo ayudó a vencer, no solo exteriormente sino también en su interior. Abraham removió su tienda y moró en Hebrón, por lo cual vemos que verdaderamente había vencido. La tercera prueba, rescata a Lot y rechaza las riquezas de Sodoma. La segunda prueba había pasado, y vino la tercera. Génesis 14, 11, 12 dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Esta es la tercera prueba que Abraham experimentó por causa de la tierra. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino había sido tomado cautivo, no dijo, yo sabía que él no debía ir a ese lugar. Severamente Dios lo castigó. ¿Qué hizo Abraham? El versículo 14, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Esto muestra que Abraham era veraz. Él venció su yo y fue llevado al punto donde ya no tenía ningún resentimiento personal. No le importaba la conducta de Lot para con él, lo seguía reconociendo como su hermano. Aunque Lot nunca había vencido, seguía siendo sobrino de Abraham. Lot era un hombre común cuando estaba en Mesopotamia, era el mismo cuando habitó en Harán, y seguía siendo un hombre común después de llegar a Canaán. Inclusive escogió la buena tierra para sí y se estableció en Sodoma. Lot no tenía ninguna virtud excepto su lamentación por la conducta licenciosa de los inicuos, ese era su único testimonio. Y rescató al justo Lot, oprimido por la conducta licenciosa de los inicuos, porque este justo que moraba entre ellos, con lo que veía y oía atormentaba día tras día su alma. Justa, por los hechos inicuos de ellos, 2 Pedro 2, 7, 8. No obstante, Abraham seguía reconociéndolo como su sobrino. Solo aquellos que permanecen en Hebrón, o sea, en la comunión, pueden participar en la guerra espiritual. A fin de tener la fuerza necesaria para la guerra espiritual, no debemos resguardar ninguna queja dentro de nosotros. Aun si nuestro hermano nos ha agraviado, debemos seguir considerándolo como hermano, orar por él y ayudarle sin reserva. Solamente esta clase de persona es apta para pelear la batalla espiritual.
Abraham peleó al permanecer firme en esta base. Por lo tanto, pudo vencer al enemigo. Cuando Abraham derrotó a los enemigos y rescató a Lot de la mano de ellos, le habría sido fácil enorgullecerse y decirle a Lot, te lo dije, pero no quisiste hacer caso. Pudo tener una expresión de menosprecio en su rostro, como si Lot le debiera algo por rescatarlo. Pero Abraham no hizo nada de eso. Después de que Abraham recobró todos los bienes, a Lot y sus posesiones, a las mujeres y demás gente, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe. Melquisedec, rey de Salem, también salió a recibirlo y trajo consigo pan y vino. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, y toma para ti los bienes. Génesis 14:21. Abraham había aprendido la lección. Él no consideró los bienes como recompensa por su ardua batalla, ni pensó que los merecía, sino que respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador o Dueño, de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham adoptó cierta posición y demostró a los demás que, aparte de Jehová, nadie podía darle nada. Abraham se refirió a Dios como el dueño del cielo y de la tierra. No debemos considerar este título como algo insignificante. Esto indica que debido a que Abraham se puso del lado del Señor, el cielo llegó a ser del Señor, y la tierra también. Dios ya no era el Señor del cielo solamente, sino el dueño del cielo y de la tierra. Abraham no inventó el título dueño del cielo y de la tierra, lo aprendió de Melquisedec. Después de matar a Kedorlaomer y a los otros reyes, Abraham encontró a Melquisedec en el valle de Sabe, el cual es el valle del rey. Después de ganar la victoria, Abraham no se encontró con nadie frente al muro de la ciudad, un lugar prestigioso, sino en un modesto valle. Melquisedec vino a él con pan y vino para bendecirlo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador o Dueño, del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Debido a que un hombre en la tierra se puso del lado de Dios, Melquisedec pudo proclamar que Dios era el dueño del cielo y de la tierra. Esta es la primera vez en la Biblia que a Dios se le llama el dueño del cielo y de la tierra, y ocurrió después de que Abraham obtuvo la victoria. Abraham había pasado todas las pruebas. Al final, había vencido. Esta fue la obra que Dios hizo en Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, dueño del cielo y de la tierra. Capítulo 4. Abraham y su hijo. 1. La promesa de Dios y la fe de Abraham. El asunto de Canaán estaba resuelto para Abraham, pero a partir de Génesis 15 vemos el tema de su hijo. Esto no quiere decir que desde allí Canaán no tenga importancia, simplemente significa que el centro ya no es Canaán, sino la simiente. La promesa de Dios. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Fue muy significativo que Dios reafirmara a Abraham con estas palabras aun cuando él acababa de obtener una victoria. Tengamos en cuenta que Abraham era un simple hombre, y que su victoria fue la de un hombre, no la de un ser sobrehumano. Aunque Dios le concedió una victoria, esto no lo convirtió en un ser sobrehumano. Abraham no tuvo dificultad en rechazar las riquezas de Sodoma mientras tenía el deleite del pan y el vino que Melquisedec le trajo, en aquel momento. Le fue fácil rechazar cualquier otra cosa. Pero después de la victoria, cuando la emoción y el alboroto hubieron pasado, y cuando comenzó a reflexionar estando ya en su tienda, segaramente se sentía intranquilo por la ofensa causada a los 4 reyes al haber rescatado a Lot, y al rey de Sodoma al haber rechazado sus bienes. No podía evitar sentir temor. Podemos detectar esto por lo que Dios le dijo. Dios siempre tiene un motivo para hablar. Si Dios dijo,
no temas, es porque Abraham tenía temor. Dios le dio dos razones por las que no debía temer. 1. Yo soy tu escudo, o sea que nadie podía hacerle daño. 2. Yo soy tu galardón sobremanera grande. En consecuencia, todo lo que Abraham había perdido lo podía encontrar en Dios. Así alentaba a Abraham. El versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Abraham le dijo al Señor que su problema no era tan sencillo. Da la impresión de que Abraham devolvió la pregunta al Señor, Señor, ¿acaso no sabes? Al Señor le agrada oírnos. Por una parte, el Señor desea que le temamos, por la otra, se complace en oírnos hablar. Cuando Dios habla, nosotros escuchamos, y cuando nosotros hablamos, Dios escucha. Abraham le dijo a Dios que su problema no eran bienes materiales, sino la falta de prole. La cuestión de Canaán había sido resuelta. Ahora el problema era tener un hijo. Abraham le dijo, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Este Damaseno no era hijo de Abraham. Aunque éste había oído decir a Dios, haré de ti una nación grande y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y aunque el asunto de Canaán estaba resuelto, todavía no tenía hijos. Dios quiere enseñarnos con esto una lección. ¿Acaso no lo sabe todo Él? ¿Acaso no sabía que Abraham necesitaba un hijo? Por supuesto que sí, pero a Él le agrada ver que nos conduzcamos como amigos suyos. Él quiere que toquemos su corazón y su mente, y que le hablemos de esta manera. Fue así como Abraham tocó la mente de Dios. Dios le había prometido un hijo, pero quería que Abraham mismo se lo pidiera. Lo que Abraham estaba diciendo era que si Dios quería tener una nación, necesitaba darle a él un hijo, el cual tenía que nacer en su propia familia, y no de algún otro lado. La nación tenía que ser producida por medio de uno que fuera engendrado de él, no por medio de una persona comprada. La nación debía pertenecer a sus hijos, no a sus siervos. Abraham se dio cuenta de que ninguno de sus 318 siervos ni Eliezer el Damaseno podía resolver este problema. Necesitaba a alguien que fuera engendrado por él. Solamente uno que fuera engendrado por él podía resolver este problema. A esto se refería cuando habló con Dios. Indudablemente, Abraham era amigo de Dios. Había logrado entrar en el corazón de Dios. Sin tener un hijo, la tierra no habría tenido utilidad alguna, y la promesa habría sido inútil para Abraham. Sin tener un hijo nunca habría podido recibir las bendiciones. Abraham comprendió esto como resultado de la obra de Dios en él. Dios no respondió inmediatamente después de que Abraham habló, lo dejó hablar por largo rato. Dios es muy bueno para escuchar. El versículo 3 dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham es justificado por la fe. Leemos en los versículos del 4 al 6, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta es la primera vez que la Biblia habla de la fe. Abraham es el padre de la fe, pues creyó firmemente a la palabra de Dios, y Dios se lo contó por justicia. Dios le dijo a Abraham, un hijo tuyo será el que te heredará. Esto nos muestra que la meta de Dios no se cumple por medio de las muchas personas que Él ha reunido, sino por medio de los que Él ha engendrado. Los que no han sido engendrados por Dios no cuentan, ya que no pueden cumplir el propósito de Dios. El propósito eterno de Dios se cumple por medio de los que Él engendra.
Dios le preguntó a Abraham si podía contar las estrellas del cielo y le dijo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Abraham creyó a Dios, y Dios se lo contó por justicia. Como ya dijimos, Dios primero tuvo que hacer una obra y obtener algo en una persona antes de obtener algo por medio de muchos. Para tener muchos creyentes, Dios primero necesita obtener uno. Abraham creyó a Dios, y Dios se lo contó por justicia. El camino de la cruz. Necesitamos prestar atención a las siguientes palabras, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Génesis 15:7-8. En el principio Dios le dijo, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham le dijo al Señor, ando sin hijo. Entonces Dios le dijo que un hijo que saldría de sus propias entrañas sería su heredero, y que su simiente sería como las estrellas del cielo. Luego le pidió a Dios que le diera más pruebas. Él quería saber cómo podía estar seguro de que la tierra sería su herencia. Abraham creyó en la promesa de Dios, y Dios le tomó en cuenta su fe. La pregunta de Abraham no indicaba que dudaba, sino que pedía una señal para su fe. Al contestar a esta pregunta, Dios les muestra a los creyentes la manera en que él logra su meta. ¿Cómo le contestó Dios? Leemos en los versículos 9 y 10, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. El versículo 12 añade, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Los versículos 17 y 18 dicen, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Esta fue la respuesta de Dios. Abraham los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta es la prueba, un cuadro de lo que es el camino de la cruz. ¿Qué significa dividir por la mitad? Dividir por la mitad es morir, eso es la cruz. ¿Qué significa pasar por entre los animales divididos? Pasar por entre los animales. Dividido significa morir, lo cual también quiere decir pasar por la cruz. Dios le mostró a Abraham que el hecho de que él heredara la tierra se basaba en la obra de la cruz y que su simiente permanecería firme en esta tierra por medio del poder exterminador de la cruz. Comprendamos que la cruz es el fundamento de la vida espiritual. Si no experimentamos la cruz, no podremos vivir para Dios en la tierra. Aun si podemos dar un mensaje sobre la cruz, este no producirá ningún efecto espiritual a menos que la cruz haya operado primero en nosotros. Solo los que han pasado por la cruz verán el horno que humea y la antorcha de fuego. En otras palabras, solo aquellos que han pasado por la experiencia de la muerte tendrán la luz auténtica que purifica y limpia. El problema de muchos es que al descubrir que tienen un poco de poder o algún logro en la obra, creen que por eso son útiles para Dios. En realidad, ese no es el caso. Todo depende de la clase de material que uno traiga a la obra del Señor. Si uno introduce en la obra algo de uno mismo, ya ha fracasado. Este fracaso no se debe a que uno no pueda hablar, no tenga el suficiente poder o no conozca bien las Escrituras, sino a que uno no es la debida persona, ya que la cruz no ha operado en uno. Entendamos claramente que solo los que han pasado por la cruz heredarán la tierra. Necesitamos la obra purificadora. ¿Cuán difícil es ser puros en la obra del Señor? ¿Qué significa ser puro?
Ser puro significa no tener mezcla. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.